buenos días a todo. Feliz sábado. Intentemos eso una vez más. Feliz sábado. Suena mucho mejor. En México felizmente dirían feliz sábado. Es lo que me decían. Muy feliz de estar de vuelta una vez más. Me encanta la belleza aquí en el noreste. Extraño el noreste. No he estado aquí. Bueno, la última vez que estuve aquí, debería decir que fue 2021. Fue exactamente en julio de 2021. Esa fue la última vez que estuve aquí. Feliz de estar de regreso. Tengamos una palabra de oración. Abba Padre que estás en el cielo. Esta es una hora divina donde has llamado nuestra atención a tu palabra y oramos, Padre, mientras estudiamos tu palabra, que nos impartas el conocimiento, el entendimiento que necesitamos como pueblo. Y para dividir correctamente la palabra de verdad, la palabra de vida. Queremos agradecerte, Padre, por las tantas bendiciones. Y te pido, Padre, que sigas bendiciéndonos con el entendimiento de tu palabra, para que estemos entre los redimidos, que algún día reinarán contigo por toda la eternidad. Que Jesús sea exaltado. En su nombre oramos, amén. Me gustaría llevarlos a el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Vayan conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Qué libro? Primera de 4, capítulo 4. Es demasiado temprano en la mañana para que estés durmiendo, porque no suenas como si estuvieras despierto, amén. Ahora he estado despierto desde las 3 y algo de la mañana. Eso es generalmente la hora en la que me despierto el sábado por la mañana. Y estoy lleno de energía y listo para ir y estudiar la palabra de Dios contigo, amén. Así que vamos a qué libro una vez más. ¿Y qué capítulo? Capítulo 4. ¿Qué verso? Solo estoy prestando atención para ver si intentabas pensar en algo, porque no dije el versículo aún. Primera de Pedro, capítulo 4. Y de nuevo, hermanos y hermanas, ¿ustedes creen que estamos viviendo en los últimos días? ¿Cómo saben que estamos viviendo en los últimos días? ¿Cómo saben? Tal vez pueden darme algunos ejemplos. ¿Cómo saben que estamos viviendo en los últimos días? ¿Guerras y rumores de guerras? Ese es un ejemplo. Pestilencias, sí, como Jesucristo los describió en Mateo capítulo 24. ¿Alguien más? Estoy tratando de despertar a cada uno de ustedes aquí, como fue en los días de Noé. Sí, estamos viendo una repetición de esas cosas. Pero hubo otra señal que nos ayuda a entender que estamos viviendo en los últimos días. Y esa es la señal que el apóstol Pablo dio a los tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, o debería decir Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 más bien, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 describe el segundo advenimiento, pero en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 describe dos de los mayores señales que debemos buscar antes de que Jesús venga de nuevo. ¿Quién recuerda la primera señal que Él nos dijo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. ¿Recuerdan esa señal? ¿La primera? Mientras Él estaba hablando con los tesalonicenses y dijo que antes de que venga Jesús, primero vendría un apartamiento de la verdad, una apostasía de la verdad.
sí, primero debe de haber una apostasía. Primero, una apostasía, que en el griego significa apostasía, un apartamiento de la verdad. Y si comparamos eso con lo que el apóstol Pablo también dice en 1 de Timoteo capítulo 4, comenzando en el verso 1, él dice: en los días postreros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y eso va junto con el segundo capítulo de Tesalonicenses. Ahora, me acostumbré tanto durante las últimas 3 semanas de tener un intérprete a mi lado. Así que a medida que estoy hablando, tengo ganas de hacer una pausa para permitirle a él que diga algo. Pero él no está aquí. Mi mente comenzó a pensar: oh, tienes que dejarlo pensar. Durante las últimas 3 semanas en México, tuve que tener mi amigo Francisco conmigo como el intérprete. Y fue una verdadera bendición. Ahora, hablando de México, el Señor me dio la oportunidad de viajar por todo México, como mencioné antes. Yo planeé esto, pero fuimos a través de 3 diferentes estados: México, Veracruz, Monterrey y Guadalajara. Y una cosa que observamos, incluso uno de los grupos ahí, si no es que 2 grupos, comenzaron como resultado de nuestros videos, las señales de los tiempos, y también exponiendo el apartamiento, la apostasía. Hay algunos del pueblo de Dios que tienen hambre por la verdad. Tienen hambre del pan caliente, del maná caliente del cielo. Tienen hambre del pan. Y sus ojos se están abriendo al darse cuenta de que no están siendo alimentados. No están siendo alimentados por el liderazgo de la iglesia. Por lo tanto, están buscando algo más, algo mejor. Y como resultado de eso, se están formando grupos pequeños. Tal como lo fue en los tiempos de los apóstoles. Ellos se estaban reuniendo en casas, grupos pequeños aquí y allá. Y yo creo una vez más que Dios está sacudiendo a su iglesia. Está haciendo que su pueblo se dé cuenta de que ellos no están siendo preparados para la segunda venida de Jesucristo. Al igual que la iglesia primitiva no estaba preparada para el primer advenimiento de Jesucristo. Así que comencemos yendo al primer libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Hablando de la segunda venida y de la preparación, la Biblia nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4, fíjense cuidadosamente conmigo, en el versículo 17. Pedro dijo: porque el tiempo ha llegado que el juicio comience, ¿dónde? En la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿qué será el resultado final de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Una vez más, hermanos y hermanas, Pedro ha dicho: el tiempo ha llegado, está aquí. Que el juicio debe de comenzar, ¿dónde? ¿Dónde nuevamente? En la casa de Dios. Y voy a repetir eso una vez más, que el juicio de Dios debe de comenzar, ¿dónde? En la casa de Dios. Pregunta: ¿por qué el juicio de Dios debe de comenzar con nosotros primero? ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Muy buena respuesta, porque tenemos la verdad. Porque a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Tenemos la verdad. Dios nos ha dado la verdad, el entendimiento, para un tiempo como este. Hemos sido llamados los depositores de la verdad de Dios, al igual que el antiguo Israel. Debido a lo que conocemos, el juicio debe de comenzar con nosotros. Ahora, piensa conmigo en el contexto
Piensa conmigo en el contexto del cumplimiento rápido de la profecía bíblica y las señales de los tiempos. Y si tú tuvieras que pensar claramente, profundamente, pensar sobre esto, tú te darías cuenta de que este es un asunto muy serio, que el juicio debe de comenzar con nosotros primero, lo que significa que el tiempo de gracia se cerrará para ti y para mí como iglesia primero, antes de que cierre para el mundo. Ahora, ¿qué significa eso cuando el tiempo de gracia cierra? ¿Qué significa eso? ¿Tendré otra oportunidad después de que el tiempo de gracia cierre? ¿Tengo otra oportunidad? No, no voy a tener otra oportunidad. Una vez que cierre, será como la Biblia dice, el que esté limpio, queda limpio, y el que esté inmundo, aún va a quedar inmundo. Cuando cierra para mí, cierra para nosotros como iglesia, así como cerró para la nación judía. Y eso es porque cuando Jesús pronunció el cierre de gracia para la nación judía en Mateo 24, saliendo de Mateo 23, cuando llegó en AD 70, ¿cómo fue el juicio para ellos? ¿Acaso fue un picnic? No, no lo fue. ¿Has leído la historia? ¿Lo leyeron del libro Gran Conflicto? No fue un picnic para los judíos. Cuando Tito vino y rodeó a Jerusalén, no fue un picnic. No fue algo agradable. Pusieron a Jerusalén bajo asedio. El asedio duró tanto tiempo que los que estaban dentro de la ciudad no podían salirse, no podían encontrar comida. Y algunos comenzaron a comer sus propios hijos. Así de malo fue el asedio, así de malo fue el juicio contra el antiguo Israel. Y eventualmente todos fueron destruidos por los romanos. Y así es como la libertad, el tiempo de gracia cerró. Así se ve, así se siente. Así que no es algo que debemos tomar a la ligera. Es algo que, como Hebreo nos dice, si el día de hoy escucha su voz, no endurezca su corazón. Porque es algo que debemos considerar, poner siempre ante nosotros, que el tiempo se está acabando. Y nosotros como cristianos, especialmente como adventistas, el tiempo de gracia está a punto de cerrar para mí. Y déjame llevarte al libro de Ezequiel capítulo 9, un pasaje muy familiar, hablando de que el juicio debe de comenzar en la casa de Dios. Ahora fíjense en Ezequiel capítulo 9, una descripción vívida de ese juicio que debe tener lugar, que debe caer sobre la casa de Israel. ¿A dónde vamos, santos? A Ezequiel capítulo 9. Fíjense cuidadosamente conmigo en Ezequiel capítulo 9. La Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 9, siguiendo una abominación después de otra, y la Biblia dice, saltemos al versículo 5, y a otros dice, dijo, a mis oídos, id por la ciudad y herid, no perdonáis vuestros ojos, ni tengáis piedad, matad a todos los viejos y los jóvenes, tanto a las doncellas como a los niños pequeños y a las mujeres, pero no te acerques a ningún hombre quien tenga la marca. Y comienza nuevamente, ¿dónde? Comienza en mi santuario. ¿Dónde debe de comenzar el juicio nuevamente? En la casa de Dios. Por lo cual el juicio aquí en Ezequiel es una reflexión, es un eco de lo que Primera de Pedro nos dice en capítulo 4. Nos dice que comenzó en el santuario de Dios. Luego comenzaron con los hombres antiguos que estaban delante de la casa. El juicio de Dios comienza ¿con quién nuevamente? Con el santuario. Ok, pero principalmente con los antiguos, con los ancianos. Pero recuerda, antes que menciona a los hombres ancianos, bueno, se refiere al liderazgo de la iglesia, a la cabeza de la iglesia. Recuerda que también dice
que maten a los jóvenes completamente ancianos, tanto a las doncellas. Pregunta para ustedes, ¿quiénes son esos individuos que se mencionan aquí, que son enlistados aquí? ¿Me puedes decir quién son? Esos jóvenes, viejos, doncellas, niños y mujeres, ¿quiénes son ellos? Porque hay una distinción que se hace aquí. Además de que esos individuos, continuamos leyendo en el mismo verso, que dice, comienza con los ancianos. Así que nuevamente verás una distinción entre los ancianos y los doncellas, viejos, niños y mujeres. Entonces, ¿quiénes son los mujeres, doncellas, niños? ¿Quiénes son? Muy bien. ¿Alguien está despierto? Esa es la congregación, esa es la iglesia. Recuerda, en Ezequiel 8 leemos. Como comenzando en el versículo 13 y entrando al versículo 14, cómo el liderazgo llevó a las iglesias o a la congregación para adorar a Tamuz. Recuerda que dice que esas mujeres estaban llorando por Tamuz. En la profecía bíblica una mujer representa una iglesia, por lo cual una mujer ahí representa a la iglesia. Las iglesias estaban llorando por Tamuz, estaban adorando a Tamuz. Y esto era una abominación, y el juicio tenía que comenzar en la casa de Dios. Ahora permíteme llevarte a Jeremías capítulo 10. Retrocede al libro de Jeremías capítulo 5. ¿Vas hacia allá o ya estás ahí? Jeremías capítulo 5, comencemos en el versículo 1. Fíjate lo que la Biblia dice y presta atención. Lee y especialmente pon atención cuidadosamente al primer verso. La Biblia dice, a Jeremías, dice, corre de aquí a allí por las calles. ¿Qué calles? Por las calles de Jerusalén. El mismo lenguaje se usó en Ezequiel capítulo 9 también. Mientras estaban a punto de ejercer juicio sobre los ancianos y las doncellas, los jóvenes, las mujeres e incluso los pequeños. Una vez más, corre de aquí a allá a través de la calle de Jerusalén. Y decid ahora y buscad en sus plazas anchas, si podáis encontrar a un hombre, si hay alguno que juzga y que haga el juicio, y haré que, fíjate cuidadosamente, dice, y lo perdonaré. Ahora Dios aquí hablando con Jeremías, Él ha levantado a Jeremías para que sea un caudillo al lado del liderazgo de Israel, quienes estaban sumidos profundamente en la apostasía. Y a Jeremías se le dijo que buscara, que fuera en las calles de Jerusalén, y que buscara ¿cuántos? Leamos eso una vez más. Cuando dije lean con cuidado, dijo busquen ¿cuántos? Pregunta, ¿acaso Dios está buscando una gran multitud? ¿Por qué me ven a mí? Ahí está en el verso. Está ahí. Mi pregunta fue, ¿busca cuántas personas? ¿Cuántas personas una vez más? Dice a cualquier hombre. Puede ser aunque sea tan solo un hombre. Verás que Dios es un Dios justo. Él no solo está esperando que todos se presenten y lo abracen, sino que Él está buscando solo un hombre o una mujer, incluso hasta un niño, que haga una diferencia. Y Dios puede ser a esa una persona, solo una. Y en ese momento Jeremías pudo encontrar un solo hombre. Y no fue solamente porque la congregación de Israel en aquel entonces no sabía o estaba ignorante de la apostasía. No, hermanos, muchos sabían de la apostasía.
se atrevieron porque eran complacientes de los hombres en lugar de complacientes de Dios. Ellos tenían miedo porque podrían ser expulsados de la iglesia. Tenían miedo porque ellos creían, como muchos de nosotros creían, que si hablas en contra de la iglesia, estás en contra de la iglesia. Verás que muchos no comprenden qué es la iglesia. Verás que la iglesia es la verdad, que te hace la verdad. Verás, son las creencias las que te hacen una iglesia. Tú te puedes llamar un adventista todo lo que quieras, pero si tú no estás guardando el sábado, entonces no te hace un adventista. Si tú dices que lo eres, bueno, puedes llamarte un adventista todo lo que quieres, pero si tú no estás siguiendo las enseñanzas de la Biblia y del espíritu de profecía, las pilares de nuestra fe, eso no te hace un adventista. La iglesia puede tener iglesia adventista y puede adorar los sábados, pero si traen las cosas abominables del estilo de vida LGTB dentro de la iglesia, eso es una demostración de la iglesia adventista que no es adventista. Pueden llamarse adventistas, pueden decir que están bajo la conferencia, pero nuevamente si estás viendo pastores homosexuales dentro de la iglesia, si tú estás viendo la bandera LGTB como le hemos mostrado enfrente de tus iglesias, eso no los hace adventistas del séptimo día. Esa no es una iglesia adventista, es una iglesia jesuita. La iglesia verdadera adventista guardará los mandamientos de Dios, como describen los mandamientos de Dios en Apocalipsis capítulo 12 y 17, y tendrá el testimonio de Jesucristo. Y también Apocalipsis 14, 12, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Y como dice la hermana White, Lucas 3:15, mientras ellos están guardando los mandamientos de Dios, esa es la verdadera iglesia. No importa si están dentro de los muros de la prisión o en el desierto, siempre y cuando permanecen en Jesucristo y guardan sus mandamientos, esa es la verdadera iglesia. Hoy en día, muchas iglesias adventistas que estamos viendo, que estamos escuchando e incluso leyendo, ellas no son iglesias adventistas. Sí, tienen el nombre adventista, pero no lo son. Recuerda que Jesús dice, hay algunos que se llaman ser judíos, pero no lo son. Eso es Apocalipsis capítulo 2. Se llaman judíos, pero en realidad no son verdaderos israelitos. No son realmente verdaderos adventistas. Los verdaderos adventistas el día de hoy tienen el espíritu del protestantismo. Verás que nuestra misión es una misión doble. Al igual que Jeremías aquí, Dios no envió a Jeremías al mundo. Dios no envió a Isaías al mundo. Dios no envió a muchos otros, como los discípulos, por ejemplo, al mundo. Dios envió a esos individuos a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el juicio nuevamente debe de comenzar ¿con quién? Con nosotros primero. Entonces necesitamos el mensaje primero, debemos exponer lo que está sucediendo dentro de nosotros primero, porque es para nuestra propia salvación. De la misma manera que la mayoría fueron guiados por los ancianos para pedir la crucifixión de Jesucristo. Y hoy en día, hermanos, estamos siendo llevados a odiar la verdad. Ahora recuerden, a Barabás, por ejemplo, la mayoría de la iglesia luego, los ancianos de hombres de antaño pidieron la liberación de Barabás y la destrucción de Jesucristo. ¿Por qué pidieron la liberación de Barabás? Y llevaron a los jóvenes mayores, doncellas, mujeres, a los niños, a también pedir la liberación de Barabás. ¿Por qué? Bueno, ¿fue porque amaban a Barabás tanto? ¿O será porque odiaban la verdad? Bueno, la verdad es lo segundo. No era porque amaban a Barabás, sino
porque odiaban la verdad. ¿Y quién es la verdad? Bueno, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué más? Y la vida. Es lo mismo que nos está sucediendo hoy como iglesia. Pero nos hemos vuelto tan insensibles a esto que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sabías que la mayoría en los días de Jesús, hace 2000 años, ni siquiera se daban cuenta de lo que les pasaba espiritualmente hablando, hasta que fue demasiado tarde para ellos? Y hasta el punto que se pusieron del lado de los líderes religiosos ciegamente y llamaron a la crucifixión. Y fue más que la crucifixión, fue para la destrucción de Jesucristo. Y muchos hoy están siendo llevados a lo mismo. Y va a pasar nuevamente, se está repitiendo. Y cuando esto suceda, no va a haber una segunda oportunidad. Para la mayoría, como sucedió en Hechos capítulo 2, cuando ellos escucharon la predicación de Pedro, cuando dijeron, ustedes han crucificado al Hijo de Dios. Y luego fueron convencidos y compungidos de corazón. Y la Biblia dice que ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? Pero esta vez, hermanos y hermanos, no habrá una segunda oportunidad, porque el tiempo de gracia cerrará para nosotros como iglesia. Aquel que está impío, que permanezca impío. Verán que el problema que tenemos hoy fue el mismo problema que fue antaño. Y ellos sabían, no es nada nuevo. La mayoría dentro de la iglesia seguían ciegamente al liderazgo. Ellos creían, por ejemplo, que la conferencia era la voz de Dios, como una vez se dijo. Y siguen eso y creen que la conferencia general es la estructura, es la iglesia, pero eso no es el caso. Pregunta, ¿dónde estaba la conferencia general en 1862? ¿Dónde estaba la conferencia? ¿Conocen su historia? Si eres un adventista aquí, ¿dónde estaba la conferencia general? En 1862. Ok, déjame hacer otra pregunta. ¿Dónde estaba la iglesia en 1862? ¿Acaso existía la iglesia en 1862? La respuesta es sí. Ok, pregunta, ¿acaso la conferencia general estaba en existencia en 1862? La respuesta es no, porque la conferencia general se estableció en 1863. Ahora entonces la pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Acaso la conferencia general es la definición de la iglesia? ¿O es la iglesia aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Esa es la iglesia. Así que nuevamente voy a leerte algunos pasajes aquí del Espíritu de Profecía. Y voy a pedirte que los leas por ti mismo cuidadosamente. A la luz del hecho que la mayoría de los adventistas del séptimo día, porque aún no importa lo que digas, lo que les muestras, las pruebas, porque ellos siguen ciegamente al liderazgo de la iglesia, porque ellos creen que la voz de Dios es la conferencia general. Fíjense en la pantalla conmigo. Leemos aquí. La autoridad más alta bajo Dios entre los adventistas se encuentra en la voluntad. Ahora fíjense cuidadosamente en las palabras. Dice, la autoridad más alta. Fíjense, la autoridad más alta bajo Dios entre los adventistas se encuentra ¿dónde? Lean eso conmigo. ¿Se encuentra dónde? En la voluntad del cuerpo de ese pueblo. Una vez más, ¿dónde debemos encontrar la autoridad más alta? Bajo Dios, entre nosotros como adventistas. Fíjense, en la voluntad del cuerpo de ese pueblo. ¿Al caso esto se refiere bajo la voluntad de un hombre o unos pocos hombres? Lo pueden leer cuidadosamente. ¿Acaso esto se refiere bajo Ted Wilson? O incluso Mark Finley, o pocos bajo la conferencia general. Regresamos a la pantalla, continúa diciendo. ¿Cómo se expresa en las decisiones de la conferencia general cuando actúa dentro de su propia jurisdicción? Fíjense nuevamente en las palabras, cuando actúa dentro de su
jurisdicción. Pero el día de hoy, eso no es lo que estamos viendo, no es lo que estamos presenciando. Porque la conferencia general gobierna sobre todas las iglesias, igual que Wilson hizo el año pasado cuando gobernó sobre la iglesia mundial. Cuando la iglesia mundial estaba suplicando que se permitiera una conversación que llegara al piso a debate con respecto al veneno de Babilonia, el pichiquetaxo, y Ted Wilson la rechazó, y esto no debería de suceder. Se supone que no debería influenciar a los delegados para que no sucediera eso. Él tenía que callarse, no tenía que rechazar eso, y él tenía que permitir que los hermanos hablaran de esto. Pero esos pocos hombres, con Ted Wilson, exterminaron a todos los hombres, ejercitaron autoridad sobre los hombres. Fíjense la próxima, aquí en la pantalla. Dice, se me ha mostrado que el juicio de ningún hombre debe rendirse a ningún un hombre, sino cuando el juicio de la conferencia general, que es la autoridad más alta que Dios tiene sobre la tierra, se ejerce en privado. La independencia y el juicio privado no deben mantenerse sino entregado. Ahora luché con ese pasaje, lo leí y lo leí y lo volví a leer. De primero me golpeó cuando ella dijo que cuando la conferencia general, la autoridad más alta que Dios tiene sobre la tierra, ejerce privado en independencia, dice el juicio privado no debe mantenerse sino rendirse. Luché con eso, o sea que dije, ok, entonces ¿qué? ¿No puedo seguir mi conciencia? Entonces no puedo ir por los dictados de mi corazón. ¿Acaso eso no te golpeó también a ti cuando leíste eso? Sí, suena un poco extraño. Sí, yo tuve la misma percepción, pero como dije, me golpeó y dije, ¿qué? ¿Debo de rendir mi juicio privado, mi juicio independiente, mi libertad de conciencia? Tengo que rendir eso a la conferencia general, y luché con eso. Pero recuerda, todo tiene un contexto, ¿correcto? ¿Y qué es el contexto? Ahora vamos a la cita antigua, y eso nos ayuda a entender mejor. Recuerden lo que dice aquí de la cita previa. Dice, la más alta autoridad bajo Dios entre los adventistas se encuentra ¿dónde? En la voluntad del cuerpo de ese pueblo. Ahora, esa es la clave ahí. Eso es lo que nos ayuda a entender. Eso significa que entre todos nosotros, en la voluntad del cuerpo de ese pueblo. Así que vamos nuevamente a la otra cita. Ahora vamos a leer eso en ese contexto. Ella dice nuevamente, se me ha mostrado que ningún juicio de ningún hombre debe rendirse al juicio de cualquier hombre. Pero cuando el juicio de la conferencia general, que es la autoridad más alta que Dios tiene sobre la tierra, así que cuando dice el juicio de la conferencia general, ¿a qué se refiere? Se refiere a todo el cuerpo. Ahora, ¿captas el contexto? Ahora eso ya no parece tan ofensivo como lo fue antes. ¿Captaste el contexto, correcto? Nuevamente, continuamos leyendo. Dice, se ejerce en privado, la independencia y el juicio privado debe rendirse. Ahora recuerden, como leímos de la cita previa, tiene que estar dentro de su jurisdicción. Recuerden eso, recuerdan esas palabras. Dentro de su jurisdicción. Recuerden también lo que la Biblia nos dice en Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. De
modo de que cuando se reúne la conferencia general en sesión, es la autoridad más alta. Lo que ellos están promoviendo, las políticas que proponen, tiene que ir y estar de acuerdo con una, así dice Jehová. Porque la Biblia dice, a la ley y el testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Por lo cual, cualquier cosa que ellos dicen debe de reflejar la ley y los testimonios, amén. Si lo que ellos están promoviendo no refleja la ley y el testimonio, entonces tenemos que ignorarlo. Tenemos que protestar en contra de eso. Ahora, déjame leerte otra cita aquí. Fíjate en la pantalla. Dios ha ordenado que los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra se reúnen. Note nuevamente, dice, de todas partes de la tierra cuando se reúnan en la conferencia general. Dice, tendrá autoridad. Fíjense nuevamente que debe venir de todas partes de la tierra. Entonces eso es lo que les da la autoridad. Dice, algunos están en peligro. Escuchen. Dice, el error de que algunos están en peligro de cometer es dar a la mente y el juicio, ¿a quién? A un hombre o a un grupo pequeño de hombres. La medida completa de autoridad completa y la autoridad e influencia que Dios ha investido en la iglesia, en el juicio, y la voz de la conferencia general reunida para planificar para la prosperidad y el avance de su trabajo. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el conflicto con la conferencia general hoy? Un solo hombre o un grupo pequeño de hombres, ¿correcto? Ese es el problema aquí, que el hermano White dice que no debe de ser. Se supone que no debemos de tener un solo hombre haciendo las reglas. Y Ted Wilson ha sido el presidente durante 13 años y aún sigue. Un hombre y un pequeño grupo de hombres. Y hemos experimentado ese tipo de autoritarismo dentro de nosotros durante la crisis de la pestilencia. Cerraron nuestras iglesias. No permitieron que nos reuniéramos para adorar. Y cuando las iglesias estaban abiertas, tuvimos que seguir todas las pautas que un hombre o unos pocos hombres se juntaron para que nosotros siguiéramos con las iglesias abiertas. Y la iglesia parecía una escena del crimen donde tienes que distanciarte socialmente, que es una contradicción. ¿Cómo te distancias socialmente? Esas dos palabras no van juntas. Eso es contradicción, es Babilonia, es confusión. Tienen que poner cintas aquí y no te puedes sentar cerca a alguien y tienes que usar el bozal. Y en algunos lugares, algunas iglesias tenías que demostrar pruebas del veneno de Babilonia antes de que te permitan que entres de iglesia. Abominación, hermanos y hermanas. ¿A quién inventó esto? ¿Acaso fue la conferencia general en sesión o fue un pequeño grupo? ¿A quién se le ocurrió esto? ¿Cómo fue que cambiaron nuestro logo por el logotipo Framazón que tenemos ahora? ¿Acaso eso sucedió en la sesión de la conferencia general, que es la autoridad más alta, cuando el cuerpo de Cristo se reunió? ¿O sucedió a la noche a la mañana? No, en 1882 se reunieron en Lima, Perú, la conferencia general con Babilonia y las iglesias caídas se reunieron ahí. ¿Recuerdan BEM? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la BEM? Vamos, adventistas, mira, si ustedes no saben su historia, entonces, ¿cómo saben dónde van? Si ustedes no saben
¿Qué pasó antes? Entonces, ¿cómo sabes a dónde vas? Entonces cualquier cosa que se les presenta y luego lo creen como la verdad. En 1882 se reunieron en Lima, Perú, con la Iglesia Católica y las iglesias caídas y firmaron el BEM, Bautista, Ministerio Eucarista, Bautismo, Ministerio de Eucaristía. ¿Y qué es eso? Eso es catolicismo. Yo antes era católico, yo sé qué es eso. Yo antes lo tomaba de los sacerdotes. ¿Y qué es realmente la Eucaristía? Tiene forma del sol, es el dios sol. En realidad es a Nimrod a quien adoran en forma de la Eucaristía. Y la Iglesia Católica nos dice que la Eucaristía es el cuerpo literal de Cristo. Que ellos bajan sobre su altar en cada misa y lo crucifican una y otra vez. Esa es pura abominación. Como el apóstol Pablo dice, crucifican al Hijo de Dios de nuevo. Cuando la Biblia nos dice que Cristo murió, ¿cuántas veces? Una vez. Pero la Iglesia Católica dice no. Su muerte hace 2000 años no fue suficiente. Por lo cual en cada misa, cada domingo, tienen varias misas. Y en un solo domingo, una sola misa, lo bajan y lo crucifican una y otra vez. Y nosotros hicimos un pacto, un trato con la Iglesia Católica Romana en 1882. Firmamos el BEM. Cuando la Conferencia General hizo eso, aceptaron a Nimrod como su Dios. Y no poco después de eso, después de que abrazaron ese cuerpo ecuménico, entonces cambiaron nuestro logo. Poco después de eso, de noche a la mañana. Y se supone que no debemos hacer preguntas. Recuerdo como niño creciendo, aunque me crié católico, yo conocí a los adventistas muy bien, porque ellos me ministraban. Ellos plantaron una semilla en mí. Amé todo de ellos, excepto su sábado, su día de adoración. No me gustaba. Aparte pensé que sus servicios eran muy largos, porque en la Iglesia Católica vas 45 minutos y acabas, y estás bueno por el día. Estás súper cargado, según. Pero las iglesias protestantes, iglesias adventistas, sus servicios son tan largos. Así es como yo lo veía antes. Así que aparte de eso, amé todo de ellos. Pero cuando me uní a la iglesia, unos años después, cuando me convertí en un joven adulto, cuando me uní a la iglesia, no vi el logo. No vi el logo de los 3 ángeles que una vez tenían. Yo hice preguntas, ¿qué le pasó al logo? Nadie sabía la respuesta. No sabían la respuesta ni les importaba saber la respuesta. ¿En serio? ¿No sabes la respuesta y no te importa saber la respuesta? Como se supone que tenemos que estar muertos del cerebro, no hacer preguntas, seguir el liderazgo ciegamente. ¿Acaso ellos son Jesús? Pero con el tipo de persona que era y aún soy, Dios me condujo a hacer preguntas. Hasta que descubrí las respuestas y vi la apostasía. Y cuando intenté compartir esas cosas, ellas no quisieron escuchar. Shh, cállate, cállate, no digas nada, no hables de esto. ¿En serio? ¿Acaso Jesús mantuvo silencio cuando Él vino? ¿Te acuerdas cómo Jesús comenzó su ministerio? Ustedes conocen esa famosa cita, cómo empezó su ministerio, así como Juan el Bautista. Él empezó su ministerio llamando al liderazgo bola de víboras, bola de víboras. Así es como comenzó. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. ¿A quién estaba llamando de arrepentimiento? A la iglesia, al liderazgo. Él estaba
ellos al arrepentimiento. Nuevamente, como Jesús dijo, no vayas a los samaritanos, no vayas al mundo, sino ve a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Llámalos al arrepentimiento. Abre los ojos de los ciegos que están adentro. Ahora, ¿quién eran los ciegos? ¿Los romanos? ¿Los griegos? ¿O la casa de Israel? La casa de Israel es la respuesta. Ellos eran los ciegos. Ellos eran los mancos. Y aún es así, la casa de Israel, los adventistas, son los ciegos. Y en aquel entonces, ellos no pudieron ver la diferencia entre Cristo y Belial, Cristo y Barnabas. Déjame terminar aquí en la pantalla, continúa diciéndonos. Dice, en momentos en que un pequeño grupo de hombres encargados de la dirección general, la obra, han buscado en nombre de la conferencia general llevar a cabo planes sabios y restringir la obra de Dios, he dicho, y noten las palabras, yo no puedo considerar la voz de la conferencia general represado por estos pocos hombres como la voz de Dios. No considera la voz de Dios como la conferencia general. ¿Qué significan esas palabras? Yo no considero. Tiempo y lugar, me gusta eso, debe de ser considerado. El tiempo y lugar debe de ser considerado. Hubo un tiempo cuando, por ejemplo, estaba bien comer carne dentro del adventismo. Pero ¿acaso estamos viviendo en los mismos tiempos? Tiempo y lugar debe de ser considerado. Al igual que entonces, hubo un tiempo como cuando ella dijo que la conferencia general en sesión, recuerda que es la conferencia general en sesión. Ahora, cuando ellos citan esas pasajes, no te dan el contexto completo. Cuando ella dijo que era la voz de Dios, es cuando el cuerpo se une en sesión. Eso es la voz de Dios. No es cuando ellos se sienten y hacen reglas y simplemente las tenemos que obedecer como las reglas de Dios. No. Ella dice, cuando ellos se unen en sesión. ¿Cuándo se reúnen? Cada 4 años. No, cada 5 años, ¿correcto? Cuando todo el cuerpo, como ya citamos, cuando ellos se unan en sesión, y eso también te incluye a ti también. Esa es la voz de Dios. Ella dice. Pero ¿cuántas veces has escuchado a alguien, algunos pastores decir de la conferencia general, citando uno de esos pasajes? Cuando ella dice que es la voz de Dios, pero no te dan el contexto. Ella dice que ya no es la voz de Dios y debe de estar en sesión. Cuando ellos se reúnen es cuando es la voz de Dios, pero ella ahora dice que ya no puedo considerar ese cuerpo como la voz de Dios. ¿Qué estaba sucediendo en aquel entonces? ¿Por qué ella dijo eso? Algo obviamente estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? Se estaban apartando del pilar de nuestra fundación. Así que el contexto aquí es, mientras ellos estaban guardando los mandamientos de Dios, siguiendo los pilares de nuestra fe, protegiendo la ley y el profeta. ¿Cuál fue el motivo por cual fue formado la conferencia general? Porque la iglesia ya estaba en existencia. ¿Ves? Al igual que Lucifer. No te estoy diciendo que voltees ahí por el bien del tiempo, pero si lees Ezequiel capítulo 8, la Biblia nos dice que Lucifer fue criado, que era un ángel cubridor, lo que significa que él estaba cubriendo algo, protegiendo algo. Recuerda, 2 ángeles al trono de Dios se les llamaban querubines, ¿correcto? Cubriendo algo. ¿Qué estaban cubriendo? ¿Qué estaban protegiendo? Tenían su rostro hacia abajo, estaban mirando abajo hacia algo, como ves en la tapa del arca del pacto, mirando hacia abajo, hacia la ley de Dios, porque eso es lo que estaba dentro de la arca. Lo que significa que Lucifer era uno de esos ángeles que fue creado y su función, su deber, era proteger, cubrir la ley de Dios. Pero
doctrinas y para organizar la iglesia. Pero se volvaron contra ella, al igual que Lucifer. Se voltearon contra los pilares de nuestras creencias. Y la hermana White vio que una nueva organización se iba a ser formada, una nueva organización. Y aquellos de nosotros que están llorando y gimiendo y llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento, guardando los pilares de nuestra fundación, al igual que Jeremías dijo en Jeremías, sigue el camino antiguo donde encontrarás el buen camino. Aquellos de nosotros que intentan educar a nuestros hermanos y hermanas y llorando y gimiendo que vuelvan a ese camino antiguo, nosotros somos los que están acusando como formar una nueva organización. ¿Acaso ese es el caso? Yo no sé cuántas veces se me ha acusado de formar una nueva organización. No, no soy adventista según ellos. Y la conferencia general no es el motivo por cual soy adventista. ¿Por qué soy adventista? ¿Por qué aún no soy un católico romano hoy? Debido a las enseñanzas, la verdad de la Biblia y el espíritu de profecía. Amén. Es lo que me hace un adventista. Déjame leer esta otra cita aquí en la pantalla. Dos citas. La primera dice que estos hombres deben de pararse en un lugar secreto para hacer como la voz de Dios al pueblo. Fíjense las palabras. Como una vez lo creímos. Que la conferencia general una vez creímos que era. Pero ese tiempo ¿qué? Ese tiempo es el pasado. Ese tiempo ya pasó, ya no es la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben cómo sumar y restar? No levanten sus manos. Yo sé que todos aquí saben. Así que vamos a leer eso una vez más y tratar de hacer la matemática en tu mente. Dice que estos hombres deben de pararse en un lugar sagrado para hacer como la voz de Dios al pueblo. Como una vez lo creímos. Una vez creímos significa que algo del pasado. Una vez creímos. Eso es del pasado. Y luego ella dice, una vez creímos que era la voz de Dios, pero ¿eso qué? Eso es el pasado. ¿Está claro eso? ¿Quedó claro? Eso fue escrito en 1901. 1901, 14 años antes de que ella murió. A ver, espérame. ¿Sí acerté? Sí. Ella murió en 1915. Sí, 1915. Murió en 1915. Eso es el pasado, ella dice. ¿Qué estaba sucediendo? Recuerda, una de las cosas que estaba pasando cuando la exiliaron a Australia. Ella no fue a Australia de vacaciones. Ella fue exiliada por la conferencia general. Porque en aquel entonces ella vio a la apostasía Omega. Ella miró que estaba a punto de entrar y ella dijo que vio al Omega que estaba entrando y que tembló por nuestro pueblo. Ahora déjame hacerte una pregunta, y yo hice esta misma pregunta en otro país, ya no recuerdo qué país, he ido a tantos países, pero ¿qué es la apostasía Omega? ¿Acaso eso trata con el papado? No, lo que estoy tratando de transmitir es que si eso es algo que está sucediendo dentro o fuera, ese es el punto que quiero hacer. ¿Eso es un enemigo por fuera o un enemigo por dentro? Sí, es un enemigo en el interior, pero el liderazgo quiere que tú creas que el Omega es Babilonia, que es algo que va a llegar, y eso no es verdad. Escuché muchos pastores adventistas intentando de vincular eso, y no, eso no es. La
apostasía omega no trata con un enemigo por fuera. Esto está hablando de un enemigo en el interior, en un enemigo dentro de las puertas de Sión. Ven que el enemigo más grande no es el papado. Nuestro mayor enemigo no es el papado. El enemigo más grande son aquellos de adentro, que dicen ser líderes del rebaño. Ellos son los mayores enemigos. Recuerden una vez más, los romanos no eran los enemigos más grandes de Cristo y los discípulos. No, era el liderazgo de la iglesia. Roma no molestó a Jesús. Roma no persiguió a Jesús. Ellos no le hicieron nada a Cristo hasta que el liderazgo lo traicionó y lo llevaron a los romanos. De hecho, Pilato ni quería nada que ver con él. Pero ellos, ¿qué dijeron? Si tú sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Es lo que dijeron a Pilato. Al igual como, hermanos y hermanas, el juicio debe de comenzar en la casa de Dios. Así que nuestros más grandes enemigos están adentro. Regresemos a la pantalla. Ella dice, esta vez en 1889, dijo, deja que aquellos en América que suponen, fíjense las palabras, que suponen que la voz de la conferencia general es la voz de Dios, se vuelvan uno con Dios antes de que digan sus opiniones. Oh, hermanos y hermanas, si aún van a creer, en otras palabras, si aún van a creer que después de lo que hemos estado viendo, la apostasía que hemos estado viendo, si tú vas a aún creer de que esos hombres deben de ser considerados la voz de Dios, ella dice, primero conviértete uno con Dios antes de hablar tu opinión. Debemos de convertirnos uno con ¿quién? ¿Con la conferencia general o con Dios? No, con Dios. Aquí hay otro pasaje hermoso, nuevamente, que nos ayuda a comprender. Esto es de los primeros escritos, página 43. Dice, los enemigos de la verdad presente han intentado de abrir la puerta del lugar santísimo. Ahora, ten eso en mente y regresaré a eso. Dice, Jesús ha cerrado esa puerta, pero para abrir la puerta del lugar santísimo, ¿qué la abrió cuándo? En 1844. Donde se encuentra la arca y contiene las dos piedras de piedra, donde están escritos los 10 mandamientos por el dedo de Jehová. Satanás ahora está usando ¿qué? Cada artimaña. ¿En qué tiempo? En el tiempo del sellamiento. ¿Por qué motivo? Para mantener la mente del pueblo de Dios ¿de qué? De la verdad presente. Y para causarlos a que titubeen. Yo vi una cubierta que Dios estaba poniendo sobre su pueblo. ¿Y qué hace esa cubierta? Para protegerlos en el tiempo de angustia. Y cada alma que decidió por la verdad y era pura de corazón, debía ser cubierta con la cubierta del Altísimo. Así que una pregunta, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Dijo ella, el tiempo del sellamiento. ¿Qué significa eso, tiempo del sellamiento? Háblame, por favor. Piensa. ¿Qué significa tiempo del sellamiento? Sí, nos lleva al tiempo de cierre de gracia. Tiempo del sellamiento. ¿Qué más?
significa juicio debe comenzar en la casa de Dios. Recuerda esto, el tiempo del sellamiento solamente es para aquellos que son de la casa de Israel. Este tiempo de sellamiento no son para aquellos que están en el mundo. Esto está hablando de la iglesia, tiempo de sellamiento. Eso es para la iglesia. Porque el juicio comienza con nosotros primero. ¿Y qué debemos necesitar? ¿Qué nos va a ayudar a ser sellados? Bueno, ella mencionó en el contexto de verdad presente. Pero ¿qué está haciendo el enemigo dentro de la iglesia? El enemigo está tratando de cerrar la puerta que Jesús ha abierto. Pero ¿cuál es esa puerta que Jesús abrió para la iglesia en 1844? Y por cierto, 1844 va junto con qué pasaje de la Biblia que nos dice quiénes somos como adventistas. ¿Alguien me puede decir el pasaje clave ahí? Lo escuché. ¿Dónde se encuentra eso? Daniel 8:14. Sí. Daniel 8:14. Hasta 2300 días, entonces el santuario será limpio. ¿Sabías tú que ese es el pasaje clave de la fundación de los adventistas? Eso es lo que nos hace como adventistas. Hasta 2300 días, entonces el santuario será limpiado, purificado. Y como ella dice que los enemigos de la verdad presente han intentado abrir la puerta del lugar santísimo, ¿qué significa eso? Bueno, en octubre 1844, Cristo se murió ¿de dónde? Del lugar santo, ¿hasta dónde? Al lugar santísimo. ¿Y qué pasó con el santo? Esa puerta se cerró. Cristo cerró esa puerta. Ahora, ¿dónde debe estar la iglesia de Dios? En el lugar santísimo. ¿Y qué debemos encontrar ahí? Dice, hay muchas verdades lindas en la palabra de Dios, pero es verdad presente lo que la iglesia necesita ahora. Y ella continuó a enumerar el mensaje del santuario y la verdad presente. ¿Y qué es el mensaje del santuario? Bueno, nos dice que estamos viviendo en el día antitípico de expiación, lo que significa juicio, lo que significa que el tiempo de gracia está a punto de cerrar. Pero el enemigo de las almas quiere que permanezcamos en el lugar santo y que Satanás vendrá y respirar sobre la congregación ahora y tú se perderás. Bueno, déjame darte un ejemplo de cómo Satanás está abriendo esa puerta para entrar al lugar santo. Recuerda, el lugar santísimo representa el juicio, ¿correcto? Representa glorificación. Y luego el día de expiación, donde todos se tenían que asegurar que están bien con Dios. Por ejemplo, purificarse a sí mismo del pecado y separarse del mundo. Bueno, si Satanás quiere que nos quedemos en el lugar santo, Satanás intentará de que nos quedemos en pecado, ¿correcto? Y también para estar junto con el mundo, como cubría antes. Fíjense en la pantalla. Este titular nuevamente salió de la revista Mundo Adventista, donde el anciano Wilson
Tesalonicenses nos dice que antes de que Cristo venga, habrá un apartamiento primero, una apostasía primero. Ok, de regreso a la pantalla. Dice aquí nuevamente, dijo la iglesia adventista, dijo la iglesia no está y nunca estará involucrada en actividad adventista, ecuménica, perdón. Ok, detengámonos ahí, hermanos y hermanas. Miren, al menos que hayas estado viviendo en una cueva, en algún agujero por ahí, entonces tú creerías eso. Una vez más, el presidente mundial Ted Wilson dice que la iglesia no está y nunca estará involucrada en actividad ecuménica. Pasado y futuro. Actualmente el presente. Dijo que nada de eso pasó en el pasado y que nada de eso está sucediendo ahora y que nada de eso sucederá en el futuro. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? Y luego la mayoría de los adventistas no dicen nada sobre lo que Ted Wilson acaba de decir ahí. Cuando les mostré, incluso tú puedes googlear eso por ti mismo. De hecho, no necesitas que yo ponga esa información por ti, porque si tú vas y la googleas y googlea BEM, Ministerio Eucaristia, haz google eso. ¿Y al caso eso no es ecumenismo? Ganó un etíope juntándose con el Papa de Roma, saludando con el Papa jesuita. No, no llames a eso ecumenismo. No, no, no. Solamente estamos haciendo amigos con Roma, cuando debemos de separarnos de Roma. Solo estamos haciendo amigos, no es ecumenismo, es como los líderes lo llaman. Tenemos, por ejemplo, en la pantalla ahí, tenemos a este líder adventista ahí. Cubrí esto la semana pasada. Ahí está inclinándose ante el crucifijo de Roma, reuniéndose con las iglesias caídas y el arzobispo católico romano. Y Ted Wilson dice, no, eso no es ecumenismo. Eso no es actividad ecuménica. Ahora, por cierto, es el líder adventista ahí. Este pastor adventista aquí no es solo un pastor, es el líder allá en Alemania de esa conferencia ahí. Y Ted Wilson dice, no llamen a eso ecumenismo. Eso es lo que dice Ted Wilson. ¿Al caso eso es movimiento ecuménico? Claro que sí lo es, porque se están inclinando ante las cruces, las imágenes paganas de Roma. Pero no se preocupen. Hagan de cuenta que no ven eso. Sí, gracias, y también usando las mismas túnicas que los sacerdotes. Pero pretendan que no ven eso. Pero como Isaías capítulo 19, versículo 16 nos dice, ¿saben lo que dice? Dice que los líderes causan que el pueblo entre en error. Sí, Isaías capítulo 9, versículo 16. Vamos ahí. Fíjense lo que la Biblia nos dice en Isaías 9:16. Y este es un patrón que encontramos a lo largo de la Biblia. Nuevamente, hermanos y hermanas, a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Se supone que no debemos de ser un pueblo ignorante. Se supone que debemos ser el pueblo más inteligente sobre la faz del planeta, como adventistas. Pero aún así escuchamos esta gran mentira de nuestros líderes y solamente nos sentamos y lo aceptamos. Y la Biblia dice nuevamente en Isaías 9, verso 16, que los líderes de este pueblo los causan a que entren en el error y aquellos que los siguen son destruidos. ¿Ven qué serio es esto? Nos están causando a que entremos en el error, un error grave, y nos están conduciendo a la destrucción. Isaías 3:12 dice lo mismo. También Amos 2 dice algo similar. Para aquellos de aquí que miro que están tomando notas aquí, dice algo similar. Como
Jeremías 6:19 dice también algo similar. Dios pidió que el pueblo siguiera el camino antiguo, pero el liderazgo dice no llevaremos al rebaño que sigue el camino antiguo. Tenemos una nueva dirección y esa es la dirección que vamos a seguir y no hay vuelta atrás. Y luego si lees versículo 15, describe claramente los ancianos. El anciano es la cabeza y el profeta que enseña mentiras es la cabeza. Y Ted Wilson nos acaba de decir una mentira, la más grande contada a los adventistas, que en el pasado no nos involucramos en el ecumenismo, que no sucede hoy y que nunca sucederá en el futuro. Mientras y por lo tanto, como mencioné, tienes pastores adventistas, líderes, reuniéndose con Roma, inclinándose, teniendo misa dentro de un catedral romano. Y hago la pregunta, y la vuelvo a hacer. Entonces, ¿quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? ¿O quién es el anticristo en estos últimos días? Si nos estamos reuniendo con Roma, inclinándonos a los ídolos de Roma, ¿qué le pasó al segundo mandamiento? Ahora, solo el hecho de que estoy hablando en contra de esto, según algunos adventistas, porque estoy hablando en contra de esto, pero este hombre que se está inclinando ante los ídolos de Roma, sí, a los ídolos de Roma, él es un verdadero adventista, porque está bajo la conferencia. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó con alzar la voz? ¿Qué pasó con el segundo mandamiento? Que prohíbe inclinarnos a ídolos, que prohíbe que te hagas cualquier imagen tallada. ¿Qué pasó con eso? Pero porque su nombre está escrito en los libros de la iglesia, bajo los libros de la conferencia general, porque su título dice que es un adventista del séptimo día, un pastor, entonces él es un verdadero adventista. Y yo, hablando en contra de eso, no soy adventista, según algunos. Nuevamente, ¿qué dijo Ted Wilson? Que no hay nada de ecumenismo sucediendo. Mientras, por lo tanto, hagamos pausa por una palabra. Esto nos dice aquí, que 2.500 personas, dice 2.500 personas esperadas en Saranac en un servicio de oración ecuménico. ¿Qué lo llaman? ¿Cómo está titulado esto? Reunión ecuménica. ¿Pero qué dijo Ted Wilson? No estamos en el ecumenismo. Pero mira, la imagen en la pantalla dice oración ecuménica en el 2023. Y el tema es abundantes en esperanza, basado en Romanos. Ahora, ¿quién más está ahí? En tu pantalla puedes ver a un pastor adventista ahí. Bueno, dos de ellos, dos traicioneros, apóstatas. Continuemos, dice, todos los miembros del Estado y del gobierno federal. Fíjense ahí, cristianos y gobierno. ¿Cómo se llama esto? Basado en Apocalipsis 13. Iglesia y Estado, que es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, una vez más. Todos los cristianos, miembros del Estado y gobierno federal, y miembros de líderes interreligiosos como Buda, Sikhs y Bahá'ís, todos estos paganos han sido invitados a asistir en el espíritu de unidad. Dejemos todo el tiempo. ¿Qué debemos hacer ahora? Lean esas palabras. ¿Qué debemos hacer? Derribar muros. Tremendo. ¿Y hacer qué? Y hacer puentes. ¿Qué dicen? Debemos de derrumbar muros y construir puentes entre las diferentes fes. Entonces, hermanos, ¿qué es la definición del ecumenismo? ¿Me pueden decir eso? ¿Qué es la definición del ecumenismo?
Bueno, ustedes deberían saber la respuesta. Lean eso por sí mismos en la pantalla. ¿Qué es la definición del ecumenismo? Díganme. Derribar muros. Gracias. Gracias, hermanos. La definición del ecumenismo es derribar muros. ¿Y construir qué? Y construir puentes. Pregunta para ustedes. ¿Pueden encontrar algún pasaje de la Biblia? Nuevamente, el contexto es con nosotros y el mundo. Cuando se llega a las enseñanzas de la Biblia, las enseñanzas de Cristo, ¿pueden encontrar algún pasaje donde dice que debemos construir puentes? No. ¿Saben lo que Isaías 58, verso 8 dice? ¿Saben lo que dice? Antes de que lo busquen. ¿Saben lo que Isaías 58, verso 12 dice? ¿Saben lo que dice? ¿Saben cómo Isaías 58 comienza? Comienza con: alza tu voz en cuello, no escatimes, lanza tu voz como trompeta. ¿Y hacer qué? Muéstrale a mi pueblo sus pecados y la casa de Israel sus transgresiones. Ese mismo capítulo, verso 12, nos dice algo que está en oposición de lo que ellos dijeron aquí. ¿Qué es lo que ellos dicen que debemos hacer? Que derribamos muros y construimos puentes. En Isaías 58, verso 12, él dice: no, construimos muros. Es lo que dice. ¿Recuerdan lo que dice en Isaías 58, 12? Nos llama a ser reparadores de los muros, que fue hecha dentro del muro. Ahora la palabra muro ahí representa la ley. Es lo que representa el muro. ¿Qué debemos hacer? Reparar los muros, no construir puentes y derribar los muros. ¿Qué es la definición del ecumenismo? Es derribar las leyes de Dios, derribar los muros que nos separan del mundo y construir puentes que nos conectan con el Vaticano. ¿Qué estamos haciendo con la abominación? Esa es la apostasía, eso es el apartamiento. Continuemos. Dice: la iglesia anfitrión ¿es quién? Es la iglesia adventista. Es la iglesia anfitrión. Con los pastores se llama Chantin Loin, quien es el anfitrión del comité organizador. Y luego otro, el presidente de los adventistas, el de la misión, Sarará Castor Saradí, quien comparta la reflexión de la oración. Y luego tienes ahí al arzobispo católico, y luego lo llaman al Santísimo, al alto reverendo. Eso es una abominación. Reverendo, ese es un título para Dios. El reverendísimo, hermanos, es un título para Dios. Su nombre es Simón Paul, quien dirigía bendición para los líderes de iglesia al final del programa. Por lo que tienes este evento ecuménico en el cual los líderes adventistas están dirigiendo, pero no podemos llamar a eso ecumenismo y no estamos involucrados en eso, dice Ted Wilson. Pero en cada reunión ecuménica encontrarás a la iglesia adventista, encontrarás algún representante ahí. Escucha lo que nos dice
promover la santidad del sábado. Bueno, y ellos ya están haciendo eso, y ya mostré eso antes. Verás que están removiendo los pilares de nuestro cimiento, lo que nos hace quienes somos como gente. Ahora déjame mostrarte otra abominación aquí. Esta es de un sitio web adventista alemán, y el titular dice: deja que los niños tengan su ¿qué? Su estudio. Por lo que se trata de dejar que los niños expresen sus ideas teológicas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Permitir a los niños que hagan qué? Estás leyendo esto cuidadosamente. ¿Expresar qué? Sus sentimientos o sus ideas teológicas. Sus ideas teológicas. Dice, y luego ayudándolos a desarrollar sus ideas teológicas y desarrollarlos más allá con los niños. En términos concretos, esto significa que para proveer el apoyo mayor a los niños es importante para crear, ¿qué son las palabras? Un lugar salvo en el servicio de los niños, donde los niños pueden expresar sus pensamientos abiertos sin ser juzgados. ¿Saben qué pasaje de la Biblia vino a mente después de que leí esto? Bueno, antes de que comparte eso contigo, Deuteronomio, vayan a Deuteronomio conmigo. Así que en otras palabras, hermanos y hermanas, vamos a permitir que los niños hagan lo que quieran. Vamos a apoyar su teología. ¿En serio, hermanos? Capítulo 6 de Deuteronomio. Fíjense lo que la Biblia dice en capítulo 6. La Biblia nos dice en verso 6: y estas palabras que les mando este día estarán en tu corazón, y tú las enseñarás diligentemente ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando camines por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. Así que, ¿qué palabras, qué doctrina deben de estar los niños? La ley de Dios, las leyes y los profetas. Y como la Biblia también nos dice, en Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice, enseña a un hijo en el camino que él y ella debe de ir, y cuando esté viejo no se apartará de ella. No permites que los niños saquen su propia teología, pero enseñar a los niños basado en una así, dice el Señor. Pero los líderes adventistas nos están diciendo que hagamos ¿qué? De permitir a los niños a expresar sus propias ideas teológicas. Oh, mis hermanos y hermanas, esto es tremendo. Dice que no debemos juzgarlos, dejarlos solos. Pero ¿dónde quieren que esos niños expresen su propia idea teológica? Avancemos, fíjense. Sigue diciéndonos aquí. Dice, declaraciones hechas por los niños no son corregidas, sino que son notadas con atención. ¿Y qué más? Y con interés. Una de las maneras que los niños pueden presentar sus ideas teológicas es a través de los servicios de iglesia, preparados y conducidos por niños. ¿Qué? ¿Qué? En otras palabras, hermanos y hermanas, venir y ser adoctrinados por esos niños, por sus propias ideas teológicas. ¿Quién estará hablando a través de esos niños? Déjame llevarte a Isaías capítulo 12, capítulo 3 más bien. ¿A dónde vamos? Este es el pasaje que vino a mente cuando
para que saquen con nueva doctrina. No es de extrañar que hemos estado viendo un ruido, fuego extraño en nuestras iglesias por los jóvenes. Esa es su propia idea teológica. ¿A dónde vamos? ¿Estás despierto? ¿A dónde vamos nuevamente? Gracias. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3. Fíjense lo que la Biblia nos dice aquí, hablando de niños. Fíjense la aplicación profética aquí, en Isaías capítulo 3. Y en verso 12, lean verso 12. La Biblia dice, en cuanto a mi pueblo, ¿qué son las próximas palabras? Dice, los niños son ¿qué? Sus opresores. Y las mujeres gobiernan sobre ellos. Oh, mi pueblo. Aquellos que los guían, los llevan al error. ¿Y qué más? Y destruyen los caminos de la justicia. Así que los niños los están guiando y como resultado que los niños ahora están sacando sus propias ideas teológicas hacia dónde nos dirigimos. A la destrucción. Es a donde vamos. Oh, hermanos y hermanas, déjame terminar la cita aquí en la pantalla. De regreso a la pantalla. Dice, cuán valioso sería darle a los niños en nuestras iglesias más oportunidades. Recuerden que estarán enseñando sus propias ideas teológicas. Una vez más, cuán valiable sería darle a los niños en nuestras iglesias más oportunidad para enseñar a los adultos. ¿Qué cosa? Cosas nuevas. Sobre Dios. Viéndolos como iguales, escuchándolos y tomándolos en serio. Oh, hermanos y hermanas. Sí, están adoctrinando a los niños. Recuerden, nueva generación. Generación X. Así les llaman ahora. Generación X. Sí, generación X o Z. Déjalos que enseñen cosas nuevas. Los pilares están siendo removidos. Si los niños comienzan a enseñar algo y luego dijimos, oh no, eso no debe de ser enseñado en nuestras iglesias porque ¿cómo contradicen la Biblia? Y si hacemos eso, dicen que los estamos juzgando. Oh, hermanos, ¿qué dice la Biblia? En cuanto a mi pueblo, los niños son opresores y las mujeres gobiernan sobre ellos. Oh, mi pueblo, aquellos que los guían los llevan al error. ¿Y qué más? Según verso 12, y destruyen el camino de la justicia. Bueno, aún no termina. Se empeora. Fíjense el siguiente artículo aquí. Esto dice de la revista Adventist Today. Dice, ¿acaso era Elena White un Balaam moderno? Oh, hermanos y hermanas, encontré este artículo hace una semana, pero no tenía tiempo de cubrirlo. Nuevamente la pregunta fue, ahora recuerden, esto viene de la revista Adventista. La pregunta es, ¿acaso fue Elena White un Balaam moderno? Ahora piensen en esto. Y cuando leí eso, y escuché a algunos de ustedes dijeron, ¿por qué dijeron? ¿Me pueden decir por qué reaccionaron de esa forma? ¿Me pueden decir por qué? ¿Por qué? Ustedes conocen la historia de Balaam. ¿Qué fue lo que Balaam hizo a Israel? ¿Qué Balaam hizo? Él quería maldecir a Israel, ¿correcto? ¿Y quién era Balaam? Él se supone que era un profeta de Dios, ¿correcto? Se supone que era un profeta de Dios, pero Balaam
estaba hechizado por Balac para maldecir a Israel, y se le ofreció dinero para hacerlo. Ahora, hermanos y hermanas, ¿qué tal si te digo? Y por el bien del tiempo, no puedo leer todo el artículo, pero todo lo de Balaam en el artículo lo aplicaron a Elena White. Sigamos leyendo, leamos. Dice, en el debate continuo, si es que Elena White era una verdadera profeta de la iglesia adventista, tal vez hemos pasado por alto otra opción. Tal vez era un verdadero profeta de Dios, pero como Balaam, pecaminosa. Y luego dice que usó su don y estatus para acumular millones de dólares personales, y que exigía dinero. Es lo que dijeron los adventistas de ella, que era una profeta pecaminosa. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a mi pueblo? Los niños son sus opresores. En cuanto a mi pueblo, aquellos que los guían, los llevan al error y destruyen el camino de la justicia. La Biblia dice que el Señor Dios no hace nada, al menos que Él revele su secreto a los profetas, a sus siervos los profetas. Y la Biblia también dice, donde no hay visión, ¿qué le pasa al pueblo? El pueblo perece. Ahora, este ataque contra el espíritu de profecía es verdaderamente satánico. Escuchen, el artículo continúa diciendo, Elena sí experimentó algún tipo de sabiduría o visión y tranzas. ¿Tranzas? ¿Que entraba en trenza? ¿Acaso ella era una bruja? Y en trenzas mientras ella estaba en la comunidad carismática y metodista. Pero cuando ella se metió a ser adventista, quien estaba ignorante, le están diciendo que los adventistas eran ignorantes. Y luego dicen que ella miró su oportunidad para destruir la ignorancia de los adventistas y hacer afirmaciones visionarias, quien la afirmaban a ella en un lugar de liderazgo delante del movimiento. En otras palabras, era una falsa profeta. Mientras el artículo dice que era una verdadera profeta, pero también era una falsa profeta. ¿Puedes acaso tenerlo ambos? O es verdadero o es falso. ¿Ven dónde estamos, hermanos y hermanas? Ahora, la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, no tiene nada bueno que decir sobre Balaam. Por ejemplo, vayan a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 2. ¿A dónde vamos? 2 de Pedro, capítulo 2. La Biblia no tiene nada bueno que decir sobre Balaam, hermanos y hermanas. Y obtendrán el contexto aquí de lo que ellos también están intentando decir sobre Elena White. Capítulo 2 de 2 de Pedro. ¿A dónde vamos? 2 de Pedro, capítulo 2. Fíjense lo que la Biblia nos dice aquí. Comencemos en el verso 12. Pero estos, como bestias brutas, fueron hechas para ser tomadas y destruidas. Palabras poderosas ahí. Hablan mal de las cosas que no comprenden y perecerán en su propia corrupción. Eso es exactamente lo que leímos aquí. Ellos hablan mal del profeta de Dios. Mal
de la inspiración que ella recibió. Y la Biblia dice que si no se arrepienten, serán destruidos o perecerán. Verso 13, y recibirán el pago de injusticia, mientras ellos cuentan como placer hacer maldad, porque son manchas de inmundicia, que se echan flores con sus propios engaños, teniendo los ojos llenos de adulterio, que no dejan de pecar, llevando a las almas incautas, donde ejercitan con prácticas codiciosas que tienen que hacen que abandonan el camino recto. Ahí está nuevamente. Están destruyendo el camino que Jesús nos ha dado. Y que guían en el error, siguiendo el camino de ¿quién? De Balaam, el hijo de Bosar, quien amó las pagas de la injusticia. En otras palabras, la manera en que la revista adventista formuló este artículo, ellos están diciendo que si creen en los escritos de la hermana White, dicen que están siguiendo el mismo camino injusto, al igual que Balaam. Déjame compartir otro contigo. Apocalipsis capítulo 2. ¿A dónde vamos? Apocalipsis capítulo 2. Y hay otro pasaje que encontrarás en el libro de Judá también. No me pregunten qué capítulo del libro de Judá, solamente hay uno. Apocalipsis capítulo 2. Fíjense en Apocalipsis 2, la Biblia dice, en verso 14, estás ahí. Verso 14, pero tengo algunas cosas contra ti, porque tú tienes ahí aquellos que tienen la doctrina de ¿quién? De Balaam, que enseñó a Balac a poner una piedra de tropiezo ante el pueblo de Israel para comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Por lo cual la Biblia no tiene nada bueno que decir sobre Balaam. Y hoy en día tenemos a los líderes adventistas que están comparando a Elena White con Balaam. Oh, hermanos y hermanas, ¿por cuánto tiempo Dios tolerará esto? ¿Por cuánto tiempo Dios permitirá que esto continúe? Fíjense lo que el Espíritu de Profecía nos dice aquí. La Biblia dice, o el Espíritu de Profecía dice en letra 14, 1890, dice, habrá mucho odio contra los testimonios, que es satánico. Los trabajos de Satanás serán para conmover la fe de las iglesias en los testimonios. Por este motivo, Satanás no puede traer su engaño y engañar a las almas si las advertencias y consejos del Espíritu de Dios son odiadas. Ahora, cuando ella dice que habrá odio contra los testimonios que son satánicas, ¿de dónde vendrá ese odio? ¿Acaso ella se refiere de Roma, odiando las escrituras, los testimonios? ¿O acaso ella se refiere una agenda malvada desde adentro? Sí, es una agenda malvada desde adentro, y la estamos viendo en la pantalla. Continúa diciéndonos aquí. Ellen White, ella dijo que era una hipócrita cuando se trató de sus propios enseñanzas, cuando ella continuó comiendo carne impia. Dicen que Ellen White era una hipócrita, dudando y atacando a la profeta. Sí, ella luchó, es verdad, ella luchó con su dieta. Sí, es cierto. Pero llamarla una hipócrita y una malvada
falsa profeta, oh hermanos y hermanas. Ella dijo que iba a haber una guerra contra los testimonios. Y es satánica. Continuemos. Continúa diciendo que ella deshonestamente robó los escritos de otras personas. La están acusando de plagiarismo. Una pregunta, ¿acaso ella no citó otros autores? Sí, pero ¿acaso plagió? No. ¿Sabían ustedes que en aquel tiempo no había leyes en contra, citando a otro escritor en aquel entonces, que no existía ninguna ley en contra de eso? Ella simplemente citó a algunos historiadores y cosas de la historia para hacer su punto, al igual que algunos de los otros de la Biblia citaron a alguien más. Continuemos. Dice, Elena White podría haber sido una de las mentirosas más exitosas en la historia. Pausa nuevamente. ¿Quién está diciendo esto? ¿Acaso es Roma diciendo esto? ¿Quién está diciendo esto? ¿Es Roma? ¿Es Babilonia diciendo esto? ¿O es algo desde adentro diciendo esto? Nuevamente, lees el artículo. Por un lado, parece que están hablando bien de Ellen White, y luego le dan la vuelta. Mientras están diciendo algo bueno de Elena White, y luego le dan la vuelta para decir de que es una mentirosa, es una plagiadora. Ella era una hipócrita, estafadora. Es confusión. Si tú lees el artículo, tú te confundes. El autor está diciendo algo bueno y luego el autor da la vuelta. Es confusión. Así es como el enemigo toma control de tu mente, te confunde. Continuemos. Dice, Balaam era un profeta malvado en la Biblia. Y fíjense lo que dice una vez más, que Balaam era un profeta malvado en la Biblia, y que vale la pena notar, debido a que era un profeta malvado, no era un falso profeta. ¿Captan el contexto? Sí, captaron el contexto ahí. Que ella es peor que Balaam. Sí. No vamos a llamar a Elena White una falsa profeta, pero Balaam era un profeta malvado. Entonces Elena White también debe de ser una profeta malvada. Y cuando leemos de esas cosas, se supone que no debemos de decir nada, se supone que debemos de callar, pretender que no vemos y permitir que el rebaño se vaya al infierno. Cuando la Biblia nos dice que hagamos lo contrario. Lean Ezequiel 9:4. ¿Quién recibe el sello de Dios? Aquellos que estaban llorando y gimiendo contra las abominaciones. Escuchen lo que el espíritu de profecía continúa diciéndonos aquí. Dice, Satanás está constantemente conduciendo a alejar de la verdad. Y la última decepción de Satanás. Fíjense qué será la última decepción de Satanás. Dice, la última decepción de Satanás será ¿qué es el último engaño de Satanás? Dice, el último engaño de Satanás será dejar sin efecto el testimonio de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice el Espíritu de Dios? Es el espíritu de profecía. Entonces, ¿qué es el último engaño de Satanás? De que el espíritu de profecía, los escritos de Ellen White, que no tengan efecto, sin efecto. ¿Cómo que sabemos que estamos viviendo en los últimos días? Bueno, esa cita nos puede ayudar. Y el artículo que acabamos de ver debe ayudarnos. Ellos dicen que no hay ecumenismo. Nunca hemos estado involucrados. No estamos involucrados hoy. Y nunca estaremos involucrados en ecumenismo. Mientras los pastores, líderes, sin
con Roma, se van a ver al Papa de Roma y son anfitriones en sus iglesias, movimientos ecuménicos. Y mientras hacen esto, también están atacando al profeta. Y la hermana White dice, cuando empiecen a hacer esto, también dudarán la Biblia. Y ella dice que esto no terminará hasta que la destrucción venga sobre ellos. El juicio debe de comenzar ¿dónde? En la casa de Dios. Terminemos la cita. Dice, donde no hay visión, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo perece. Lo que significa, hermanos y hermanas, si quitas el espíritu de profecía, por cierto, saben la Biblia, si tú tenías que sumar toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, lo llamarías el espíritu de profecía, porque fue inspirada por Dios. Eso es el espíritu de profecía, básicamente, eso es lo que es, fue inspirada por Dios. Por lo que ellos no quieren eso, y como la Biblia dice nuevamente, donde no hay visión, donde no hay consejo, ningún profeta para hablar en favor de Dios, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo perece. Lo que significa que si no hay consejo, no hay Biblia, si no hay espíritu de profecía, ¿cómo sabes a dónde vas? Entonces el liderazgo te puede llevar donde ellos quieran, a cualquier lugar. Hoy en día vas a cualquier iglesia adventista y no se te anima a estudiar la Biblia. Y a mí me criaron católico romano y recuerdo esto. En el catolicismo romano, tú no lees la Biblia. El sacerdote no te anima a hacer eso. Vas a misa y él dice algo en latino y ni sabes lo que dijo. Eso es, no haces preguntas porque él fue a los seminarios. ¿Cómo te atreves a cuestionar al sacerdote? ¿Cómo te atreves? Tienes que seguir lo que él diga, aunque no entiendas lo que él dijo. Es el mismo sistema que encontré dentro del adventismo cuando me uní a la iglesia. Y mientras viajé por todo el mundo, cuando estaba hablando, presentando mensajes que nosotros como adventistas deberíamos saber, el pueblo, la mayoría de ellos, decía, nunca hemos oído nada de eso, no nos están alimentando con esas cosas. Y eso es uno de los motivos por el cual, por la gracia de Dios, tomo el tiempo de visitar grupos pequeños en muchos países, porque necesitan ayuda, porque no quieren regresar a la iglesia organizada normal. Es una cosa para mí hacer videos para decirles lo que está sucediendo, pero es una cosa diferente visitarlos. Cuando haces eso, ellos aprecian eso. No importa cuán grande es el grupo. Yo he visitado grupos pequeños, grandes, no importa. Hace gran diferencia animarlos en vez de solamente hacer videos. Saben que Jesús no solamente se sentó en el cielo y nos mandó mensajes. No, la Biblia dice que Él descendió sobre esta tierra. Él vino y descendió sobre esta tierra para simpatizar con los sentimientos de nuestras enfermedades. Como ella dice, de regreso en la pantalla, donde no hay visión, el pueblo perece. Satanás trabajará ingenuamente de diferentes maneras, a través de diferentes agencias. ¿Por qué motivo? Para que el pueblo de Dios no tenga confianza en los testimonios. Por lo cual, cuando vemos este ataque contra el espíritu de profecía, que también conducirá un ataque contra la Biblia, los pilares de nuestra fe, lo que significa que ahora la puerta se ha abierto para el enemigo, para que nos lleve a la destrucción. Estamos experimentando la omega, hermanos y hermanos, y se empeorará. La hermana White dice que la apostasía continuará en profunda oscuridad. Hay
apostasías más oscuras que están sucediendo, de las cuales nunca vamos a saber hasta que lleguemos al cielo. Vamos a cerrar ahí. Fíjense. Bueno, les iba a mostrar esto nuevamente. Déjame hacer una ilustración aquí mientras me acerco al cierre. ¿Recuerden ese libro, La Gran Esperanza o El Gran Engaño? Que Ted Wilson nos dio. Fue un engaño total, hermanos y hermanas. El anciano Wilson o el mundo, Ted Wilson no quería que el mundo supiera sobre el papado, sobre el romanismo, sobre la abominación, sobre Babilonia. Y él le dio al mundo el gran engaño, la gran esperanza, para que podamos continuar con esa relación de ecumenismo con Roma. El juicio, ¿dónde debe de comenzar? En la casa de Dios, llamando a la profeta Baal. Oh, hermanos y hermanas, el juicio de Dios debe de comenzar pronto en la casa de Dios. El espíritu de profecía continuó diciéndonos aquí: ¿quién ahora se puede sentir seguro que están salvos? Fíjense la pregunta, dice: ¿quién se puede sentir ahora salvo con respeto a respetar la voz de la conferencia general? Esa es una pregunta para ti ahora, después de que hemos estudiado y mirado muchos artículos y citas del hermano White. Por lo que, ¿cómo debes de contestar esta respuesta? ¿Te sientes seguro bajo la conferencia general? Bueno, ¿te sientes más seguro o, como dice la Biblia, te sientes como si estás siendo guiado a la destrucción? Continuemos. Dice: si la gente en nuestras iglesias comprendieran, fíjense lo que dice aquí. Dice: si la gente en nuestras iglesias entendieran, dice: si la gente en nuestra iglesia entendiera el manejo de los hombres que caminan a la luz de ellos mismos, de su propio. Ahora ella se refiere a la conferencia general. Dice: respetaríamos sus decisiones. Dice nuevamente: si los hermanos comprendieran el manejo de la conferencia general, si tú comprendieran lo que esos hombres hacen, bueno, los he mostrado por lo menos poco de lo que hacen. ¿Al caso respetaríamos su decisión? ¿Respetaríamos las decisiones? No, no podemos. Es por eso que dije que la iglesia de Dios, la iglesia verdadera de Dios, ya no puede permanecer dentro de la conferencia general, porque han tomado la iglesia adventista y la han secuestrado a la iglesia adventista. Continuemos. Continúa diciendo: mi respuesta es no. En otras palabras, ella dijo: no te quedes bajo la conferencia. Yo respondo: no, ni por un momento. Se me ha mostrado que la gente a menudo no saben que el corazón de la obra está haciendo ¿qué? Está enfermo. ¿Y qué es el corazón de la obra? En Testimonios, volumen 4, explica lo que es el corazón de la obra. Ella dice ahí que el trabajo principal de Satanás es en la sede de nuestra fe, que es el corazón de la obra. ¿Y que es parte de nuestra fe? El corazón, eso es la conferencia general. Así que, solo para que mires que no solo soy yo quien dice eso, de regreso a la pantalla. Ella dice una vez más: mi respuesta es no, ni por un momento. Se me ha mostrado que la gente a menudo no saben que la obra del Señor está enferma y se ha corrompido. ¿Dónde? En Battle Creek. ¿Por qué Battle Creek? Porque ahí es donde estaba la sede, la conferencia general. Ahí es donde solía estar. La movieron para engañar al pueblo, por lo cual está
enferma. Dice, la sede, la matriz está enferma, dijo la profeta. Por lo cual, si el cuerpo está enfermo, ¿qué le pasará al rebaño, al resto? Como ella dice en volumen 4 de los testimonios. El trabajo principal de Satanás está dentro de la sede de nuestra fe. Continuemos. Dice, muchas personas están letárgicas y no ponen atención y son apatéticas, están en esa condición y consienten planes que no comprenden, por lo cual ¿no crees que alguien debe de levantarse y abrir los ojos de Israel para ayudarles a ver de que de hecho hemos sido secuestrados por los jesuitas? Para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento, para que se paren en el camino y piden el camino antiguo. En otras palabras, ¿cómo supieran a menos de que alguien se parara y les mostrara el camino? Verás que el liderazgo no quiere que tú veas el camino en el que te están conduciendo. Como leímos de Isaías, diferentes pasajes ahí, Isaías 5, Isaías 3. Ese camino es el camino que conduce a la destrucción y ellos no quieren que sepas esto, pero gracias a Dios que Él no nos ha dejado en la oscuridad. Gracias a Dios que, como la Biblia dice en Ezequiel 9:4, que había algunos que se pusieron de pie y lloraron y gimieron por la abominación. ¿Por qué? Porque el juicio debe de comenzar primero, ¿dónde? En la casa de Dios. El mensaje debe de ser proclamado en la casa de Dios. Los ojos del rebaño deben ser abiertos primero para que se den cuenta de que hemos sido engañados por los líderes. Tenemos que exponer las mentiras de Ted Wilson, que no hay actividad ecuménica sucediendo. Dijeron que no pasó nada de eso en el pasado y que pasará. Tenemos que exponer eso, porque Jesús dice, vine para que tuvieran vida y vida en abundante. Y voy a levantar a algunos hombres y mujeres que den a la trompeta en estos últimos días un cierto sonido. Porque tú nos amas, porque tú quieres que sepamos la verdad, quieres que entremos a tu reino. Padre, perdona a tu pueblo, perdónanos nuestros pecados, oramos en el nombre de Jesús.